Buenas noches, ya estamos de regreso y estoy platicando con la maestra Ana Carolina Valencia, juez primero de lo familiar aquí en la ciudad de Tijuana. Maestra, platicando de temas de derecho de familia, ha habido unas reformas en nuestro estado en donde se le da una participación a los menores más activa en los procesos legales que se ventilan en los juzgados. ¿Qué implica esto y qué implica sobre todo en el acomodo de la administración de justicia, precisamente con la carga de trabajo que ya se tiene? Bien, mira, fíjate que el escuchar a un menor, como en materia familiar tenemos las facultades amplísimas para poderlo hacer, con anterioridad a esta reforma, el caso específico, si lo ameritaba, lo hacía. Exacto. O a petición precisamente de las partes. Solamente en casos exclusivos, como usted dice, que lo ameritaran, ¿no? Así es. Sin embargo, ya con la reforma al artículo 925 y 926 del Código Procesal Civil, demanda que se solicite la custodia provisional. Es asunto que debemos de escuchar al menor. Tiene muchas ventajas, por supuesto, el sentir del niño, el poder dialogar con él, sus vivencias, sus experiencias. Un niño no miente, ¿no? Y ahí nos da mucha pauta para poder discernir en dónde, qué progenitor está alienando o está jalando como equipo a ese menor. Muy espontáneos los Definitivamente, niños, ¿no? Pero es un trato especial. No es inquisitorio de decirle alguna pregunta como lo hacemos cotidianamente con la prueba testimonial. Definitivamente no. Empezamos con unos chocolatitos, dulces, dibujitos. Definitivamente. Tenemos que hacer un clima agradable para él. Pero eso también implica un perfil del juzgador, porque podemos tener una preparación los abogados para llevar a cabo nuestro trabajo, pero eso no nos garantiza que podemos tener un perfil para atender ese tipo de cosas, ¿no? Y es delicado, es muy interesante porque a los juzgadores o juzgadoras en general, pues les va a tocar atender estas situaciones, cuenten o no cuenten con esa aptitud natural, ¿no? Así es. Definitivamente es un perfil para poder tratar, ¿verdad?, con menores de edad. Claro, damos todo de nuestra parte para poderlo implementar como madre que soy, profesionista con una capacitación continua que procuro hacerlo, ¿no? Pero va a depender mucho hasta de la edad de la criatura. Claro. Y hay ciertas preguntas que nos dan mucha información, demasiada, y entonces ahí, después de platicar con ellos, es cuando en lo personal yo lo hago, paso a los padres para poder decir que estamos más o menos bien o mal, ¿no? El niño desde una pregunta básica, ¿para qué estás aquí? ¿A qué viniste al juzgado? Claro. ¿Tienes novia? O sea, nada que ver, ¿no? Pero ¿a qué viniste al juzgado? Y ahí, no, es que mi mamá o mi papá me dijo que tenía que venir para decirle que ha hecho esto y lo otro. Y es ahí donde se puede advertir si el menor está aleccionado. Definitivamente. Y además si está sufriendo por lo que está sucediendo, definitivamente, ¿no? Expresa muchísimo. Inclusive la madre puede decir que el papá lo trata muy mal, pero en cuanto entra y se acerca a papá, no hay nada. O sea, son indicadores que por supuesto también está presente una psicóloga de DIF y el agente del Ministerio Público, dos representaciones social y familiar que definitivamente tienen que estar presentes, ¿verdad? Para salvaguardar siempre el interés superior del menor. Claro. Nosotros lo tenemos que ponderar inclusive antes del interés de las partes. Tan es así que si hay una cláusula en algún posible convenio donde vaya a violentar ese interés, por citar un ejemplo, que me separen hermanos, tú uno y yo otro, claro, ¿verdad? Los hermanitos tienen que crecer juntos, salvo que algún psicólogo nos diga que no va a haber una afectación emocional en ellos. Maestra, menciona usted el interés superior del menor. Esa frase es súper importante. Eso es lo que rige hoy por hoy el derecho familiar. Definitivamente. Cualquier decisión que se tome en un proceso legal que involucre a la familia, que involucre a menores, pasa por esa premisa, el interés superior del menor. Así tal cual hay que difundirlo y expresárselo a la población para que sepan la importancia que tiene el menor hoy por hoy para el derecho, ¿no? En muchas ocasiones
se les pretende utilizar a los menores como moneda de cambio. Así es. Es muy común y ustedes protegen eso. Por supuesto, ante cualquier circunstancia. Y los niños tienen sus derechos y tienen que ser respetados. A la vida, a la educación, a alimentos, a la salud. A convivir con papá y mamá. Con ambos progenitores, porque no son un objeto, no son míos nada más. Y como les digo yo ahí, no lo puedo partir a la mitad para darle a cada quien su 50%, ¿no? Entonces, ellos tienen su derecho a tener una vida sana, a ser mujeres y hombres de bien, convivir con mamá y con papá. A falta de uno, se van con el otro. Entonces, es una labor cotidiana que no nomás es, aparte con los niños, trabajar con los padres para que, insisto, se corresponsabilicen. Una de las cosas que no aprendemos en la vida, no en ninguna escuela hasta ahorita, el ser cónyuges o parejas y el ser padres. La vida nos enseña. No sabemos a veces, te casas por amor, nunca sabes qué va a suceder después. Sin embargo, todo es aprendizaje. Aquí no se acaba. La vida sigue y con más ganas, con mayor aprendizaje, para que hasta el día que estés en este mundo terrenal, pues lo disfrutes. Y no vivir preocupadas. Llega a haber personas que inclusive se arrodillan delante de la pareja: por tus hijos no te divorcies de mí. Entonces, esa persona está profundamente resentida y tenemos que trabajar con ella para que se empodere y salga y pueda tomar acuerdos armoniosos, ¿no? Y satisfactorios para ella. Es dignidad, es respeto. Señora, usted vale, enterita, 2 piernas, 2 cabezas, estudió, no estudió, siga adelante. Entonces, es trabajar cotidianamente e insisto, somos juzgados de sentimientos. Claro. Es sensibilidad. Ese es el toque que tiene un juzgado familiar que probablemente no tengan otros. Porque de hecho el resto de los juzgados, el resto de las materias de derecho no tienen el corazón puesto ahí al momento de juzgar, ¿no? Así es. Y ustedes tienen la obligación de considerar eso, considerar a la familia, ¿no? Así es. Maestra, y hablando de eso, ¿qué opinión le merece, en el contexto del interés superior del menor, qué opinión le merece lo que sucedió con la muchacha esta Alondra, que fue un caso muy famoso de hace unas semanas para acá? Sí, fíjate que fue un caso interesante. En lo personal, mi hermana fue la que me actualizó. A veces no hay mucho tiempo de estar viendo la prensa, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque hubo un error garrafal ahí. En mi opinión muy personal y con todo el respeto, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de una sustracción internacional de menores. Aquí no se va a aplicar el Código Procesal ni el civil. Estamos hablando de la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de 1928, que es la que regula precisamente el procedimiento. Y cuando Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad central que va a recibir esa solicitud. Así es. Se auxilia de Interpol. Interpol es la que está comisionada en la búsqueda y localización de esos menores que han sido sustraídos, ¿verdad?, de su país de origen. Aquí no vemos nada sobre custodia. Aquí únicamente vemos si hubo un traslado ilícito de un país a otro. Así es. ¿Sí? En el caso específico que comentas, si no hay una prueba fehaciente que sea la menor, máxime si ella lo está exteriorizando, en este caso, el medio de convicción apto, eficaz, sería haberse practicado la prueba de ADN. Previamente, por supuesto. Definitivamente, antes de ocasionarle ese daño emocional de salud de la menor al haber autorizado. Definitivamente. Y se extiende ese daño. Entonces, ¿dónde está ese interés superior del menor? Entonces, si hubiese practicado la prueba de ADN ahí mismo, sin haberla trasladado a otro país, ahí hubiera resuelto si procede o no la devolución de esa personita a su lugar de origen a través de la autoridad central, que es Secretaría de Relaciones Exteriores. Maestra, ¿no? Y además, como usted bien menciona, si se lo hubiera escuchado, porque ella tiene derecho a ser escuchada, previamente a que se lo hubiera trasladado, así es. Está contemplado que ella puede ser escuchada. Entonces... no obstante, perdón la interrupción, sí, pero vamos a imaginar que ella ya esté a gusto con esta persona, que la estaba cuidando, etcétera, etcétera. Que ella hubiera dicho, no, yo no es mi mamá o algo. Claro. La prueba idónea sería la ADN.
Claro. Inclusive si tuviera, si hubiera tenido razón de ser ese regreso, si hubiera sido la niña indicada, pero ya tuviera muchos años aquí, ya con una vida hecha y en una realidad que ella considera que es su vida, así también se le estaría causando un trauma. Tienen que tenerse consideraciones previas de si no se le va a hacer más daño regresándola de manera inmediata a su lugar de origen y de esa manera tan dramática que se le regresó, ¿no? Así es. Bueno, ahí en lo particular, esa misma convención de la Haya establece ciertos supuestos en los cuales ya no está obligado a regresarse a ese menor a su lugar de origen. Uno de ellos sería que tenga más de un año radicando en ese lugar, porque se supone que ya se adaptó a la comida, a las tradiciones, a las costumbres, la escuela, etcétera, etcétera. Claro. Otra de ellas es recabar la opinión del menor si está apto para vertirla. Y eso hubiera sido también fundamental. Importante. Pero previa a esa insistencia, insisto, en cuestiones de saber quiénes son realmente sus progenitores, salvaguardar también ese interés del menor, porque no sabemos si fue engañado en que haya sido sus padres los quienes realmente lo tenían, era la prueba de ADN. Maestra, un tema sumamente interesante. Y yo le quiero preguntar ya para ir cerrando el bloque, un asunto que la haya marcado usted a partir de que es juzgadora, un asunto que le haya dejado algo en su parte humana, algo que la haya, pues sí, definitivamente llevado a recordar. Fíjate que todos los asuntos son muy importantes para mí. Claro, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pero dentro de los que más dejan esa sensibilidad de las que estamos hablando es cuando detectamos violencia, en sustracción de menores, por supuesto, también, por vivir en una ciudad fronteriza, generalmente cruzan frontera y ahí empieza todo, es muy común. Y el trabajar con menores cuando ya han sido victimizados es algo que te llega, ¿no? Y me deja a mí una reflexión para que en lo personal, ¿verdad? Y se los digo a los abogados, porque también al litigante estamos concientizándolo, claro, de que les ayuden a esto, que cada quien ponga su granito de arena para sacar adelante a estos menores. Es el futuro de nosotros. Claro. Insisto, formar mujeres y hombres de bien nos va a llevar a esa pacificación social que estamos anhelando en Baja California. Claro. Pues muchas gracias, maestra. Bueno, termina nuestro bloque y yo le agradezco mucho su participación y le voy a dejar la invitación abierta para futuras ocasiones. Perfecto. Si nos acompaña. Con tema específico, con mucho gusto, estoy a la orden. Gracias. Bueno, nos vamos y regresamos después de un corte. Muchísimas gracias. Esta sección fue presentada por Infobaja.